1285, los castillos húngaros utilizaban cada vez más defensas concéntricas. Múltiples capas de murallas diseñadas para frenar, aislar y destruir a los atacantes por etapas. El elemento más letal era el swinger. Un swinger es un pasillo abierto entre dos murallas. Suena inofensivo hasta que se está dentro. Si los atacantes abrían una brecha en la muralla exterior, no alcanzaban un lugar seguro. Accedían a una estrecha zona de ataque, expuesta desde arriba y desde los lados. Virotes de ballesta, piedras y proyectiles caían a raudales desde la muralla interior, que era más alta. Este diseño neutralizaba las torres de asedio y las escaleras. Simplemente no había suficiente espacio para desplegar equipo pesado de forma eficaz. En castillos como Chaktice y Korlatka, las murallas del swinger seguían las curvas naturales de las laderas rocosas, obligando a los atacantes a formar columnas cerradas y exponiendo su flanco derecho, el lado sin escudo, al fuego defensivo. Luego estaban las puertas. Los castillos húngaros no dependían de una sola puerta. Usaban barbacanas, estructuras defensivas avanzadas que convertían las entradas en trampas mortales. Estos pasajes eran deliberadamente estrechos, tortuosos y llenos de curvas cerradas. No se podía acelerar el paso de un ariete. No se podía maniobrar equipo pesado en absoluto. Sobre las puertas había fosos mortales, donde los defensores arrojaban líquidos hirviendo, brea caliente o piedras sobre los atacantes atascados debajo. E incluso si una sección caía, el sistema estaba estratificado para que otras torres y murallas pudieran seguir luchando de forma independiente. Pero nada de esto importaría sin logística. Una fortaleza sin suministros es solo un ataúd de piedra. Bela IV también lo comprendía. El agua era la prioridad número uno. Castillos de montaña como Spiš y Visegrad no contaban con pozos, así que los ingenieros excavaron enormes cisternas directamente en la roca. El agua de lluvia de los tejados se canalizaba a través de filtros de arena y grava antes de almacenarse. En Spiš, una sola cisterna rectangular podía abastecer a un batallón entero durante meses. La comida llegó después. La doctrina de Bela incluía el acaparamiento temprano. A la primera señal de invasión, grano, frijoles, carne salada, todo se trasladaba tras muros de piedra. Las bodegas de los castillos eran ventiladas, parcialmente subterráneas y térmicamente estables. Refrigeradores medievales, en esencia. La diferencia era abismal. Antes, las reservas de alimentos estaban dispersas y eran fáciles de confiscar. Ahora, el grano, el ganado y los suministros se atrincheraban en las ciudades fortificadas, mientras que el campo circundante era vaciado deliberadamente. Se trataba de una guerra de tierra arrasada a escala nacional. Los ejércitos mongoles, que dependían en gran medida de la recolección local para sustentar a decenas de miles de hombres y caballos, de repente no encontraron qué comer. Hungría también invirtió en nueva potencia de fuego defensiva. Las ballestas, antes una presencia menor, se volvieron fundamentales. A finales del siglo XIII, el reino incluso contaba con unos 1000 ballesteros venecianos profesionales, mercenarios entrenados para atravesar armaduras e interrumpir las cargas de caballería. Esta fue una respuesta calculada a las tácticas mongolas. Pero Bela no se conformó con las murallas. Comprendió que la antigua estructura militar húngara había fracasado tanto como sus fortificaciones, así que también las reconstruyó. Los tradicionales servientes regis y iobagiones castri, nobles menores vinculados al servicio real, se reorganizaron en una clase caballeresca profesional inspirada en los estándares de Europa occidental. Vestían armadura de malla o de placas,
portaban lanzas pesadas y se entrenaban para el combate cuerpo a cuerpo. Esto era importante, porque los arqueros a caballo mongoles eran devastadores a distancia, pero evitaban el combate cuerpo a cuerpo sostenido siempre que era posible. La caballería pesada que luchaba en terreno accidentado cerca de castillos y bosques les restaba a los mongoles la mayor ventaja: velocidad y distancia. Bela también forjó vínculos con órdenes militares como los Caballeros Hospitalarios y la Orden de San Juan, aportando experiencia en entrenamiento, disciplina y guerra blindada. Con el tiempo, el ejército húngaro pasó de ser una fuerza preparada para incursiones a una preparada para defender el territorio. Para el reinado de Ladislao IV, la transformación era completa. Hungría contaba con una proporción mucho mayor de caballeros pesados que en Mohi. Esto, combinado con terreno fortificado, fuego de ballesta y logística controlada, creó algo nuevo en Europa del Este. Un reino diseñado específicamente para resistir la conquista nómada. El arco compuesto mongol fue una obra maestra de la ingeniería para su época. Era lo suficientemente corto como para usarse a caballo, lo suficientemente potente como para matar a distancia y lo suficientemente rápido como para que un arquero experto pudiera disparar 6, a veces incluso 8 flechas, en el tiempo que tardaba el enemigo en reaccionar. En terrenos secos y abiertos, especialmente en la estepa, era devastador. Batallas enteras se decidían antes de que el enemigo pudiera acortar distancias. Pero ese arco tenía una debilidad de la que la mayoría de la gente no habla. Estaba pegado con capas de madera, cuerno y tendones, unidas con pegamento de origen animal. Ese pegamento funcionaba de maravilla en condiciones secas. Ahora tenemos Hungría en el invierno de 1285. Nieve en el suelo, lluvia helada, niebla fría flotando en el aire durante días seguidos. Bajo estas condiciones, el pegamento y los arcos compuestos podían comenzar a ablandarse y separarse, un proceso que los historiadores llaman delaminación. Cuando eso ocurría, la fuerza de tiro del arco disminuía drásticamente. El alcance se acortaba y la precisión se veía afectada. En casos extremos, el arco podía deformarse o fallar por completo. Y los mongoles lo sabían. Intentaban proteger sus arcos. Pero cuando estás en campaña durante semanas en un clima gélido y húmedo, no hay mucho que puedas hacer. Ese filo en el que solían confiar comenzó a desgastarse. Y fue entonces cuando los húngaros intervinieron con algo brutalmente simple: la ballesta. En teoría, la ballesta parece inferior. Dispara más despacio. Un arquero entrenado puede disparar varias flechas por cada virote que carga un ballestero. Pero el papel no libra guerras. Las condiciones sí. Y en 1285, las condiciones favorecían a la ballesta en casi todos los aspectos importantes. Las ballestas húngaras eran armas mecánicas, con picanas de acero o composite, cuerdas gruesas y culatas de madera maciza. La lluvia y la nieve apenas las afectaban. Podías dejar una ballesta en un frío muro de piedra toda la noche, recogerla por la mañana, y aún así golpearía con una fuerza aterradora. Y esa fuerza importaba. Una saeta de ballesta portaba mucha más energía cinética que una flecha de un arco compuesto debilitado. Desde lo alto de la muralla de un castillo, esa energía se traducía en penetración. Una saeta pesada desde una muralla húngara fortificada atravesaba armaduras, rasgaba seda y destrozaba huesos. Aquí es donde otra famosa ventaja mongola falló discretamente. Los guerreros mongoles solían usar camisas de seda debajo de la armadura. La seda tenía una propiedad inusual. Cuando una flecha penetraba la carne, tendía a envolver la punta en lugar de rasgarse, lo que facilitaba el tratamiento de la herida y reducía la infección. Contra las flechas normales,
Este truco salvaba vidas. Contra las saetas de ballesta, prácticamente no surtía efecto. Las ballestas no requerían un entrenamiento de élite de por vida. Un ballestero competente podía entrenarse en mínimos meses, no en años. Eso significaba que Hungría podía desplegar rápidamente un gran número de tropas de proyectiles eficaces. A mediados del siglo XIII, Bela IV ya había previsto el rumbo de la situación. En 1259, contrató a 1000 ballesteros venecianos profesionales como refuerzo permanente del armamento defensivo húngaro. Esos hombres formaban la columna vertebral de las fuerzas de guarnición. Lideraban salidas, repentinos y violentos contraataques que estallaban desde las puertas de las fortalezas. Cada castillo húngaro se convertía en una zona de aniquilación. Cada camino de aproximación estaba cubierto por fuego superpuesto. Y de repente, los mongoles ya no estaban cazando un ejército en el campo de batalla. Se morían de hambre frente a la piedra. A finales de 1285, Nogai y Talabuga lideraron un enorme ejército de la Horda de Oro directamente a Hungría. Para ellos, esto probablemente les resultaba familiar, casi rutinario. 40 años antes, Subutai había arrasado la misma región con una eficacia aterradora. Los mismos pasos, las mismas llanuras, el mismo objetivo. Hungría, en la memoria mongola, era un asunto pendiente. Una presa fácil, revisitada. Pero la Hungría de 1285 no era la de 1241. Y esa diferencia costaría a los mongoles decenas de miles de vidas antes de que comenzara la batalla principal. El ala norte de Talabuga se adentró en los Cárpatos a medida que el invierno se afianzaba. Estrechos pasos de montaña sepultados bajo la nieve, carros de abastecimiento con dificultades, caballos resbalando, hombres congelándose por la noche. Los mongoles esperaban aldeas repletas de grano y ganado, como décadas atrás. En cambio, encontraron vacío, casas quemadas, asentamientos abandonados, castillos de piedra herméticamente sellados tras gruesos muros. No fue casualidad. Hungría había aprendido. Cuando llegaron los mongoles, no había nada que buscar. Y entonces apareció el verdadero enemigo, el hambre. Para 1285, los castillos húngaros utilizaban cada vez más defensas concéntricas. Múltiples capas de murallas diseñadas para frenar, aislar y destruir a los atacantes por etapas. El elemento más letal era el swinger. Un swinger es un pasillo abierto entre dos murallas. Suena inofensivo hasta que se está dentro. Si los atacantes abrían una brecha en la muralla exterior, no alcanzaban un lugar seguro. Accedían a una estrecha zona de ataque, expuesta desde arriba y desde los lados. Virotes de ballesta, piedras y proyectiles caían a raudales desde la muralla interior, que era más alta. Este diseño neutralizaba las torres de asedio y las escaleras. Simplemente, no había suficiente espacio para desplegar equipo pesado de forma eficaz. En castillos como Chaktice y Korlatka, las murallas del swinger seguían las curvas naturales de las laderas rocosas, obligando a los atacantes a formar columnas cerradas y exponiendo su flanco derecho, el lado sin escudo, al fuego defensivo. Luego estaban las puertas. Los castillos húngaros no dependían de una sola puerta. Usaban barbacanas, estructuras defensivas avanzadas que convertían las entradas en trampas mortales. Estos pasajes eran deliberadamente estrechos, tortuosos y llenos de curvas cerradas. No se podía acelerar el paso de un ariete. No se podía maniobrar equipo pesado en absoluto. Sobre las puertas había fosos mortales, donde los defensores arrojaban líquidos hirviendo, brea caliente o piedras sobre los atacantes atascados debajo. E incluso si una sección caía, el sistema estaba estratificado para que otras torres y murallas pudieran seguir luchando de forma independiente.
Pero nada de esto importaría sin logística. Una fortaleza sin suministros es solo un ataúd de piedra. Bela IV también lo comprendía. El agua era la prioridad número 1. Castillos de montaña como Spish y Visegrad no contaban con pozos, así que los ingenieros excavaron enormes cisternas directamente en la roca. El agua de lluvia de los tejados se canalizaba a través de filtros de arena y grava antes de almacenarse. En Spish, una sola cisterna rectangular podía abastecer a un batallón entero durante meses. La comida llegó después. La doctrina de Bela incluía el acaparamiento temprano. A la primera señal de invasión, grano, frijoles, carne salada, todo se trasladaba tras muros de piedra. Las bodegas de los castillos eran ventiladas, parcialmente subterráneas y térmicamente estables. Refrigeradores medievales, en esencia. La diferencia era abismal. Antes, las reservas de alimentos estaban dispersas y eran fáciles de confiscar. Ahora, el grano, el ganado y los suministros se atrincheraban en las ciudades fortificadas, mientras que el campo circundante era vaciado deliberadamente. Se trataba de una guerra de tierra arrasada a escala nacional. Los ejércitos mongoles, que dependían en gran medida de la recolección local para sustentar a decenas de miles de hombres y caballos, de repente no encontraron qué comer. Hungría también invirtió en nueva potencia de fuego defensiva. Las ballestas, antes una presencia menor, se volvieron fundamentales. A finales del siglo XIII, el reino incluso contaba con unos 1000 ballesteros venecianos profesionales, mercenarios entrenados para atravesar armaduras e interrumpir las cargas de caballería. Esta fue una respuesta calculada a las tácticas mongolas. Pero Bela no se conformó con las murallas. Comprendió que la antigua estructura militar húngara había fracasado tanto como sus fortificaciones, así que también las reconstruyó. Los tradicionales servientes regis y obagiones castri, nobles menores vinculados al servicio real, se reorganizaron en una clase caballeresca profesional inspirada en los estándares de Europa occidental. Vestían armadura de malla o de placas, portaban lanzas pesadas y se entrenaban para el combate cuerpo a cuerpo. Desesperado, Talabuga intentó tomar fortalezas como Rik. Pero, una vez más, la realidad los golpeó con fuerza. Los mongoles no habían traído equipo de asedio pesado, ni grandes trabuquetes ni trenes de asedio estables. Peor aún, muchos soldados ya estaban demasiado débiles para luchar durante largas horas. Y entonces llegó el momento en que ya no pudieron evitarlo. En las colinas del oeste de Transilvania, las exhaustas fuerzas de Talabuga finalmente se encontraron con el ejército real del rey Ladislao IV de Hungría. No se trataba de una llanura abierta. El terreno predilecto de los mongoles. Era terreno accidentado, colinas, bosques y laderas irregulares. La caballería pesada húngara cabalgaba hacia la batalla con cota de malla y armadura de placas. Las flechas mongolas, ya debilitadas por el frío y la humedad, simplemente rebotaban. Lo que una vez había sido un régimen de muerte mortífero, ahora parecía ineficaz. Por primera vez, la potencia de fuego mongola no logró detener una carga. Entonces intervinieron los ballesteros. Las saetas húngaras atravesaron a los jinetes mongoles, con armadura ligera, desde lejos, abriendo brechas en sus formaciones. Eran ataques deliberados que perforaban la armadura. Cada descarga ampliaba las brechas. Cada brecha dificultaba la coordinación. Las colinas impedían a los mongoles hacer lo que mejor sabían hacer: amplias maniobras de flanqueo y cercos. No había espacio para rodear al enemigo ni para extender las formaciones. Obligados al combate cuerpo a cuerpo, los guerreros nómadas se vieron repentinamente obligados a luchar bajo las condiciones de Hungría. No tardó mucho.
La derrota fue tan severa que Talabuga ordenó la retirada inmediata. Pero ni siquiera ese fue el final. A medida que los maltrechos remanentes se retiraban, fueron perseguidos sin descanso por los guerreros fronterizos Sekeli, maestros de la emboscada y las tácticas de guerrilla. Para cuando el ejército de Talabuga, Todeminesesem, retrocedió tambaleándose hacia Volinia, apenas parecía un ejército. Los cronistas dicen que los supervivientes se vieron obligados a caminar porque los caballos habían sido devorados por el camino. Ese solo detalle lo dice todo. Fue el fracaso total de una campaña. Por primera vez, los mongoles aprendieron una dura lección. Europa se había adaptado y el viejo manual ya no funcionaba. Uno de los mayores cambios después de 1241 fue filosófico. Hungría dejó de pensar en términos de respuesta a emergencias y se centró en la prevención. Si se comparan las dos invasiones, el contraste es brutal. En 1241, las fuerzas mongolas se unificaron bajo el mando de Subutai, posiblemente uno de los mayores comandantes de la historia. La coordinación era estrecha y las órdenes claras. Hungría, por su parte, contaba principalmente con fortificaciones de madera, reservas limitadas y una caballería ligera, mal equipada. Como resultado, Hungría quedó devastada. El rey huyó. Regiones enteras fueron arrasadas. Ahora, pasemos a 1285. El mando mongol estaba dividido entre Nogai y Talabuga, quienes no cooperaban bien y a veces entraban en conflicto abierto. Hungría, en cambio, contaba con una infraestructura robusta. Docenas de castillos de piedra, tropas profesionales, caballeros forzados y esas unidades de ballesteros. El clima se volvió hostil. Nieve, humedad y frío, lo que redujo directamente la eficacia combativa de los mongoles. El resultado cambió por completo. La derrota mongola marcó el fin de lo que muchos contemporáneos consideraban una amenaza existencial para Europa Central. Hungría dejó de ser una víctima para convertirse en algo completamente distinto. Un escudo fronterizo, recordado posteriormente como el bastión de la cristiandad. Pero había una contrapartida. Esos castillos empoderaban a los nobles que los poseían. Con el tiempo, surgieron poderosos varones, a veces lo suficientemente fuertes como para desafiar la autoridad real. La inestabilidad interna se agravó en siglos posteriores. Aún así, esos mismos castillos continuarían bloqueando la expansión otomana durante generaciones. Y quizás el cambio más importante de todos fue psicológico. Durante décadas después de Mohi y Legnica, Europa vivió bajo la sombra de la creencia de que los mongoles eran imparables. Ese mito murió en 1285. Hungría demostró que con la combinación adecuada de arquitectura, preparación, tecnología y terreno, incluso el ejército más temido del planeta podía ser derrotado. Antes de irte, me encantaría escuchar tu opinión. Hoy analizamos cómo Hungría construyó un arma silenciosa, una que no solo detuvo a los mongoles, sino que destruyó su forma de combatir. A principios del siglo XIII, el reino de Hungría, bajo la dinastía Árpád, se encontraba en lo que los historiadores llaman, sin rodeos, un estado de anarquía feudal. El poder estaba disperso, la autoridad diluida, y el rey, en teoría supremo, a menudo luchaba por gobernar el país. Una razón importante para esto fue la Bula de Oro de 1222. Considérela como la versión húngara de la Carta Magna, pero con un giro peligroso. Otorgó enormes privilegios a la alta nobleza. Con el tiempo, estos privilegios socavaron la autoridad real. Los magnates ricos reclutaron sus propias fuerzas, ignoraron las órdenes reales y trataron al reino como una colección de propiedades privadas en lugar de un Estado unificado. Y esa fragmentación se evidenció con mayor claridad en las defensas de Hungría. Antes de 1241,
El sistema defensivo de Hungría dependía en gran medida de fortalezas de madera, tierra y barro. Estas no eran inusuales en la región. Funcionaban bien contra invasores locales y pequeños grupos nómadas, pero contra una potencia militar global como los mongoles, estaban catastróficamente obsoletas. En cifras, Hungría solo contaba con unos 10 castillos de piedra en todo el reino. 10 para un país que abarcaba la mayor parte de la cuenca de los Cárpatos. Eso no era suficiente para proteger centros de población, depósitos de suministros ni la autoridad real. Los fuertes de madera y tierra tenían dos puntos débiles fatales. Primero, ardían con facilidad. Segundo, se derrumbaban rápidamente bajo un asedio prolongado. Y los mongoles eran expertos en asedios. Para entonces, la maquinaria de guerra mongola era una fuerza de armas combinadas. Trajeron ingenieros de asedio de China y Persia, junto con trabuquetes lanzapiedras, arietes y armas incendiarias. Se trataba de tecnologías probadas y perfeccionadas durante décadas de conquista. La estructura del ejército húngaro tampoco ayudó. Se inclinó fuertemente hacia la caballería ligera, a menudo mal equipada y con un entrenamiento inconsistente, contra los arqueros a caballo mongoles, que podían disparar con precisión a larga distancia mientras se movían a toda velocidad. Este fue un enfrentamiento perdido desde el principio. Y entonces se produjo un desastre político justo antes de la invasión. Hungría había acogido a los cumanos, un pueblo nómada que huía de los mongoles. En lugar de integrarlos sin problemas, la nobleza húngara se enfrentó a ellos. Estalló la violencia. Los cumanos se marcharon o fueron expulsados, llevándose consigo a unos 40.000 guerreros experimentados apenas unos meses antes de la llegada de los mongoles. No fue una pérdida pequeña. Fue la pérdida de todo un ejército de hábiles combatientes en el peor momento posible. Todo esto se vino abajo en la batalla de Mohi, el 11 de abril de 1241. Denelbao, rey Bela IV, situó su ejército cerca del río Sajó, dentro de un campamento precariamente construido que limitaba el movimiento y las rutas de escape. Los mongoles lo aprovecharon al máximo. Desplegaron unas 30 máquinas lanzapiedras, saturando la posición húngara con un bombardeo constante. Al mismo tiempo, unidades móviles ejecutaron ataques de flanco, atacando el campamento desde múltiples direcciones. El resultado fue una masacre. Estimaciones modernas sugieren que entre 10.000 y 25.000 soldados húngaros murieron en un solo día. El ejército real prácticamente dejó de existir. Lo que se derrumbó no fue solo una formación de campo de batalla. Fue todo un modelo de defensa estatal medieval. Hungría quedó expuesta. En 1242, los mongoles se retiraron repentinamente. Durante generaciones, la explicación habitual fue simple. El Gran Khan había muerto y los líderes mongoles tuvieron que regresar al este. Esta explicación no es errónea, pero es incompleta. La investigación ambiental moderna añade un punto importante. Los datos de los anillos de los árboles muestran que los años entre 1238 y 1241 fueron inusualmente cálidos y secos, lo que creó las condiciones perfectas para la caballería mongol. El suelo seco significaba velocidad. Los buenos pastos significaban caballos sanos. Pero a principios de 1242 fue diferente. Era frío y húmedo. Gran parte de la llanura húngara se convirtió en un pantano fangoso. Los caballos luchaban. Las líneas de suministro se agotaron. La movilidad, la mayor ventaja de los mongoles, se redujo repentinamente. Algunos historiadores argumentan que este cambio ambiental jugó un papel importante. Otros se oponen, señalando que los mongoles estaban acostumbrados a terrenos mucho más hostiles. Argumentan que la retirada fue estratégica, no forzada. Pero aquí está la parte en la que todos coinciden.
Durante su corta ocupación, los mongoles se encontraron con algo inesperado: castillos de piedra que se resistían a caer. Lugares como Esztergom y Székesfehérvár resistieron. No derrotaron a los mongoles en batalla, pero tampoco pudieron ser tomados rápidamente. Y para un imperio construido sobre el impulso, los retrasos importaban. Esas fortalezas de piedra eran pequeñas islas de resistencia en un mar de devastación. Pero enviaron una señal clara. Bela IV lo comprendió de inmediato. Llegó a una conclusión mucho más difícil. Si Hungría se reconstruía de la misma manera, moriría de la misma manera. Lo que siguió fue una transformación a gran escala, tan radical que generaciones posteriores llamarían a Bela IV el segundo fundador del Estado. Su objetivo era directo y práctico. Hungría tenía que convertirse en un lugar indisoluble para los mongoles. Incluso si volvieran a invadirla, se ahogarían en ella. Y la primera arma en esa estrategia fue la piedra. Tras Mohi, Bela comprendió que los castillos no eran solo símbolos de poder. Eran fortalezas logísticas. Protegían a la gente, almacenaban alimentos y, lo más importante, negaban recursos al enemigo. Así que tomó una decisión políticamente arriesgada. Bela renunció al monopolio real sobre la construcción de fortalezas. En lugar de insistir en que solo la corona podía construir castillos, animó activamente a varones y obispos a construir sus propias fortalezas de piedra. Repartió tierras, ofreció exenciones fiscales, en otras palabras, intercambió cierto grado de control centralizado por la supervivencia nacional. Funcionó. Para 1285, Hungría no se parecía en nada a 1241. El reino contaba ya con casi 100 fortalezas de piedra, incluyendo 66 castillos construidos íntegramente en piedra. La mayoría de ellos situados en colinas, crestas y cuellos de botella. En lugar de una delgada línea defensiva en las fronteras, Hungría desarrolló una profunda red interna de fortalezas. Incluso si un enemigo rompía la frontera, se enfrentaría a un castillo tras otro, cada uno bien abastecido y preparado. Bela rompió el antiguo modelo, donde las fortificaciones estaban controladas casi exclusivamente por la corona. En su lugar, permitió que los nobles y las instituciones eclesiásticas construyeran y poseyeran castillos de piedra privados. En lugar de debilitar el poder real, en la práctica, creó una red de defensa descentralizada pero estrechamente conectada. Hungría ya no dependía de la puntualidad de un solo ejército real. Cada región se volvió capaz de resistir por sí sola. Estos castillos no eran solo muros más gruesos construidos a toda prisa. Para 1285, las fortalezas húngaras representaban la vanguardia de la mampostería del siglo XIII, combinando la experiencia local con técnicas de Europa occidental y bizantinas. La mayoría se construyeron con piedra caliza o travertino de canteras locales, cuya importancia era mayor de lo que parece. La piedra local agilizaba la construcción y facilitaba las reparaciones. Los muros se construyeron con un método llamado mampostería de escombros. Piedras irregulares, apiladas en capas horizontales rugosas, unidas por un mortero de cal extremadamente grueso. Y ese mortero no era simplemente cal y agua. Los constructores medievales mezclaban aditivos como clara de huevo o sangre animal, lo que aumentaba la elasticidad y la resistencia de la unión. Esto era crucial cuando las piedras del trabuquete impactaban contra el muro. En lugar de romperse, el muro absorbía el impacto. Estructuralmente, estos muros funcionaban así: dos caras exteriores de piedra con un núcleo relleno de escombros y mortero líquido. Cuando un proyectil de piedra impactaba contra la superficie, la capa exterior podía agrietarse localmente, pero el núcleo absorbía la vibración, evitando un colapso en cadena. El grosor era la clave.
En la Torre de Salomón en Visegrad, el grosor de los muros alcanzaba los 8 metros. Es más grueso que el de muchas casas modernas, contra las armas de asedio mecánicas del siglo XIII. Estos muros eran prácticamente inmunes. Pero las murallas por sí solas no ganan asedios. Las torres también eran importantes. Para entonces, Hungría había abandonado en gran medida las torres cuadradas en favor de torres redondas o poligonales. Las torres redondas eliminaban los ángulos muertos, los puntos exactos que los atacantes aprovechaban para socavar murallas o colocar máquinas de asedio. También proporcionaban a los defensores una visibilidad de 360 En el castillo de Spiš, la torre cilíndrica principal medía 22,5 metros de diámetro, con muros de casi 4 metros de espesor, todos anclados directamente en un lecho de roca sólida de travertino. Incluso las escaleras estaban armadas. Las escaleras de caracol casi siempre se construían en el sentido de las agujas del reloj a medida que se ascendía. Esto obligaba a los atacantes, que solían llevar espadas en la mano derecha, a exponer su lado desprotegido, mientras que los defensores, arriba, podían apoyarse en la columna central y golpear hacia abajo con toda su fuerza. Es un pequeño detalle, pero en el combate cuerpo a cuerpo, los pequeños detalles matan.